Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al apartado 8, en el cual vamos a hablar del curso y el caudal del río, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior estuvimos hablando de los tipos de agua, en este caso de las aguas marinas y las aguas continentales, y bueno, hemos empezado estos subapartados hablando de los diferentes tipos de aguas continentales. Os recuerdo que hablamos de pues, agua en forma de hielo, los glaciares en este caso, los lagos, etcétera, ¿vale? O también las aguas subterráneas, ¿vale? En este caso, hoy nos vamos a centrar en este vídeo solamente sobre los ríos, ¿de acuerdo? Bueno, los ríos cuentan con un curso, ¿vale? Se conoce como un curso. Este curso que, bueno, este curso es el recorrido que hace el río, ¿vale? Desde que nace hasta que desemboca en el río, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, bueno, pues el río va configurando una línea, un curso en este caso, ¿vale? Por diferentes partes hasta que desemboca en el mar, ¿vale? O en un lago. Bueno, pues a eso se le llama el curso, ¿vale? Ese recorrido que realiza desde el nacimiento hasta la desembocadura. Se distinguen tres tramos, ¿vale? Tres partes, por así decirlo. En primer lugar, el curso alto, que estaría en la zona del nacimiento, en la zona de donde nace ese río. El curso medio, que se va a encontrar en la zona, a la mitad, a medio camino entre la desembocadura y el nacimiento, y el curso bajo, que va a estar en los últimos metros antes de desembocar finalmente en el mar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué hablamos de los cursos? Básicamente porque los cursos van a tener diferentes formas, eh, eh, vamos a tener diferentes relieves, ¿vale? Formas del relieve que hay que aprender en este caso. Bien, en primer lugar vamos a hablar del curso alto. El curso alto se extiende sobre todo, bueno, pues aquí veis que lo he destacado, se extiende desde cuando nace, desde su nacimiento, hasta unos pocos kilómetros. ¿Qué encontramos en este curso alto? Bueno, pues encontramos que es una zona montañosa, ¿vale? Como la mayoría de los ríos suelen nacer en zonas con pendiente, con grandes zonas escarpadas, ¿vale? Con zonas montañosas. Y bueno, pues como tiene una gran pendiente, el agua circula, avanza con una mayor velocidad. Eso genera que el agua pues erosione la roca por la cual va pasando, ¿vale? Os recuerdo que cuando estuvimos hablando en el primer tema de la erosión, os estuve explicando que bueno, hay diferentes elementos que pueden provocar esa erosión, ¿vale? Entre estos, en este caso, por ejemplo, la lluvia. La lluvia es capaz de desgastar las rocas, ¿vale? Bueno, pues el agua del río es lo que hace, ¿vale? En esos primeros kilómetros avanza muy rápidamente y lo que hace es desgastar la roca que tiene alrededor, formando una serie de relieves muy característicos. En primer lugar, las gargantas y los desfiladeros, como podéis ver en esta imagen de aquí, ¿vale? Esta imagen de aquí podéis ver como una especie de pasillo estrecho que, bueno, pues ha sido formado por el agua de ese río que está en ese curso alto y que avanza con una gran rapidez, ¿de acuerdo? Em, Otro tipo de relieve muy característico en el curso alto van a ser las cascadas, ¿vale? Que las podemos ver aquí en esta imagen, en este dibujo que os he traído. Como podéis ver aquí hay una cascada, hay un cambio de nivel, un cambio de altitud brusco y por lo tanto el agua lo que hace es caer, suspender, caer de manera más agresiva formando estas cascadas, ¿vale? Em, Normalmente el cauce, es decir, la forma del río, va a ser mucho más estrecha, como os decía, formando esas gargantas, y en este caso este río, la parte del nacimiento, va a ser mucho más profundo, ¿de acuerdo? Em, Debido básicamente por eso, porque las aguas discurren con más velocidad, ¿de acuerdo? Segundo lugar, estaríamos hablando del curso medio, de la zona central del río, en este caso. Bueno, pues es una zona que, como podéis ver en este dibujo, es una zona con menor pendiente. Ya hemos dejado atrás las montañas y, bueno, pues el relieve es mucho más llano, ¿eh? Las aguas, por lo tanto, en este lugar van a ir mucho más lentamente y, bueno, en lugar de erosionar, como ocurría en el curso alto, lo que van a hacer aquí es transportar materiales, transportar todos esos materiales que ha ido arrancando el agua del río en la parte alta, esas rocas, esa tierra, la va a ir transportando en el curso medio, ¿vale? Y bueno, debido a que hay menos lentitud de agua, pues esos materiales que va arrastrando, que va transportando, van a ir formando, en este caso muchas veces, estas curvas que veis aquí, ¿vale? Que se llaman meandros, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí también en el dibujo, el curso medio que veis que va formando esas curvas que se conocen como meandros, ¿no?
Finalmente tenemos el curso bajo del río, en este caso es el curso, ¿quiere? Ahí va. Es la zona, es el final del río, por así decirlo, ¿vale? En este caso ya es la zona casi de contacto con el mar, los últimos kilómetros del mar, por así decirlo. Bueno, esta zona es la más caudalosa, es en la zona en la cual los ríos suelen ensancharse antes de desembocar en el mar. Básicamente, ¿por qué hace esto? Bueno, pues porque en este momento hay un gran aporte de agua por parte de los afluentes, como podéis ver en esta imagen. Bueno, pues aquí tenemos un afluente que lo que hace es desembocar en otro río y aporta sus aguas, ¿vale? Y esto hace que el río se ensanche, que tenga más aguas, en el momento que tenga más caudal. En este lugar vamos a encontrar que hay muy poco desnivel en el terreno y bueno, que el agua, la velocidad a la cual va a ir el agua va a ser muy baja, ¿vale? Y por lo tanto lo que va a hacer el agua, al ir a una velocidad más lenta, lo que va a hacer es depositar todos esos materiales que ha erosionado en el curso alto, ha transportado en el curso medio y que finalmente va a depositar en el curso bajo. ¿De acuerdo? ¿Qué formas van a haber en esta fase del río, en este curso bajo? Bueno, pues se van a formar, por ejemplo, llanuras aluviales. Las llanuras aluviales son esta imagen que veis aquí, ¿vale? Como podéis ver aquí, se hace una curva del río y ha ido depositando materiales y ha ido formando esta terraza, esta zona llana que veis aquí. ¿De acuerdo? A esto se le llama llanura aluvial. Una particularidad, ya que son terrenos muy fértiles, ¿de acuerdo? Se aprovechan normalmente para el cultivo. Otro tipo de forma que podemos encontrar, bueno, pues son los estuarios, ¿de acuerdo? Esta forma que veis aquí. El río desemboca directamente en el mar, es una línea, se forma una línea plana en este caso, ¿vale? Y bueno, pues ahí va desembocando, va dejando materiales erosionados en los bordes de esa desembocadura, va formando unas playas, por así decirlo. Y bueno, es el punto de conexión entre el agua dulce que aportan los ríos y el agua salada de los mares, ¿de acuerdo? Otro tipo de forma que podemos encontrar son los ríos que proporcionan mucho material, mucho sedimento, ¿vale? Van formando, van depositando mucho los materiales y se conoce como deltas, que tenéis en esta imagen de aquí, ¿vale? Estos son terrenos que tienen una forma triangular, como podéis ver aquí, y en este caso está formado, como os decía, porque va llevando, va trasladando todos esos, se van depositando a los lados del río y van formando esta forma triangular que veis aquí, ¿vale? Tan característica. Bueno, una vez que hemos visto las tres partes, los tres cursos del río, me gustaría hablaros de hablamos de que un río es muy caudaloso, hablamos de que un río lleva mucha agua, ¿vale? Es decir, por eso el caudal es la cantidad de agua que lleva un río y bueno, el caudal puede aumentar o disminuir en función de las estaciones. Pueden tener en función de la estación más agua o menos agua, ¿vale? Los ríos normalmente que, bueno, pues que dependan del agua del deshielo. En las estaciones de primavera, obviamente, pues el agua, el caudal de agua va a aumentar, ¿vale? Y en los ríos en los cuales el agua procede de la lluvia, bueno, pues en las épocas de lluvia, en las épocas en las cuales más va a llover, más precipitaciones hay, es en las cuales vamos a tener más caudal, ¿de acuerdo? Se dice que un río tiene un caudal regular cuando el caudal varía muy poco durante el año. Es decir, vemos que el río tiene siempre la misma cantidad de agua, ¿de acuerdo? Y se dice que es un caudal irregular siempre y cuando, bueno, pues el caudal presente una gran variación. Es decir, durante las diferentes estaciones del año el río va variando su cantidad de agua, ¿vale? A veces tiene más, a veces tiene menos, ¿de acuerdo? Otro concepto sin duda vinculado a esto y que por desgracia todos conocemos son las inundaciones, ¿vale? Las inundaciones se producen básicamente cuando el caudal, la cantidad de agua que posee un río, aumenta de manera repentina, ¿vale? Y bueno, pues esta sobresale de los lados de ese río, ¿vale? Y bueno, pues llega a producir grandes daños en las infraestructuras, etcétera, ¿de acuerdo? Finalmente, tendríamos que hablar del estiaje. El estiaje es cuando el río, debido a un río normalmente con un caudal irregular, en verano, en zonas con muy pocas precipitaciones, bueno, pues el río está en un caudal mínimo, es decir, tiene muy poca agua, ¿vale? Decimos entonces que el río se encuentra en... Bien, el último apartado simplemente quería compartir con todos vosotros cuáles son por qué es tan importante el río para la vida humana, ¿vale? Bueno, pues principalmente porque dependemos del agua,
¿vale? Y bueno, pues el agua se puede aprovechar de múltiples maneras. En primer lugar, pues por ejemplo, para construir embalses, ¿vale? Digamos, depósitos de agua que lo que van a hacer es abastecer de agua a una población o también o para utilizar esa agua para regar campos de cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, una utilización ya es para abastecernos nosotros de agua o abastecer a los campos de cultivo. Otra manera de aprovecharlo es como una especie de vía de comunicación, ¿de acuerdo? Hay muchos ríos, sobre todo en el caso de Europa tenemos el río Danubio, es un río en el cual se puede circular en diferentes países y bueno, que es utilizado en muchos casos para, bueno, pues para transportar mercancías de un lugar a otro, ¿vale?